Existen dos ejes hipotálamo-hipofisogonadales en el ser humano, el del hombre y el de la mujer. Ambos ejes regulan la secreción de las hormonas por medio de complejos ciclos de retroalimentación negativa y positiva. Las hormonas que liberan las gónadas en respuesta a la señal química de la hipófisis son las responsables de la gametogénesis y la expresión de características sexuales secundarias para cada sexo. Empecemos con el eje de la mujer. Si fuéramos a iniciar un ciclo, tendríamos que ver qué pasa en el hipotálamo. Primero, la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, estimula la secreción de la hormona estimuladora del folículo, FSH, y hormona luteinizante, que es LH, de la hipófisis anterior. La FSH inicia el crecimiento folicular en el ovario, mientras que la LH estimula aún más el desarrollo en el folículo. Adicionalmente, ambas hormonas son responsables por hacer que el folículo del ovario secrete estrógenos. A la mitad del ciclo, la LH da pie a la ovulación y promueve la formación del cuerpo lúteo, el cual produce y secreta estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina. Estas cuatro sustancias cumplen con funciones específicas. Los estrógenos, primero, se encargan de promover el desarrollo y mantenimiento de las estructuras reproductoras femeninas, características sexuales secundarias y las glándulas mamarias. Incrementan el anabolismo de proteínas, bajan el nivel de colesterol en la sangre y sirven como un indicador para la secreción de GnRH por parte del hipotálamo. Una concentración moderada de estrógenos inhibirá la secreción de GnRH y por lo tanto también de FSH y LH. 2. La progesterona, secretada principalmente por el cuerpo lúteo, coopera con los estrógenos para preparar y mantener el endometrio, para la implantación del cigoto y a preparar las glándulas mamarias para producir leche. Los altos niveles de progesterona también inhibirán la secreción de GnRH. 3. La relaxina, como su nombre le puede dar una idea, relaja el útero al inhibir contracciones del miometrio. Durante el embarazo, la placenta produce bastante relaxina para continuar relajando el músculo uterino mientras se desarrolla el feto. Al final del embarazo, también incrementa la flexibilidad de la sínfisis púbica y puede ayudar a dilatar el cérvix uterino, lo que facilita el parto. Y por último, la inhibina se secreta por los folículos mientras crecen y por el cuerpo lúteo posterior a la ovulación. Inhibe secreción de FSH y también, aunque a menor extensión, a la LH. En cuanto al hombre, el hipotálamo de igual manera se encarga de incrementar la secreción de GnRH empezando en la pubertad. Esta hormona estimula, igual que en la mujer, a las células gonadótropas en la hipófisis anterior para incrementar la producción de FSH y LH. Solo que en el hombre, estas hormonas actúan en los testículos para la producción de testosterona y dar pie a la espermatogénesis. La LH estimula a las células de Leydig a secretarse testosterona, la cual se controla también por medio de retroalimentación negativa. En algunas células Diana, como las células de la próstata, la testosterona se convierte a otro andrógeno llamado dihidrotestosterona. La FSH, junto con la testosterona, actúa sobre las células de Sertoli para que liberen la proteína ligadora de andrógenos, ABP, a la luz de los túbulos seminíferos. Su nombre viene del hecho de que la proteína se liga a la testosterona para mantener su concentración alta. La testosterona también estimula los pasos finales de la espermatogénesis. Una vez que la espermatogénesis es suficiente para cumplir las funciones reproductoras del hombre, las células de Sertoli liberan inhibina, que en turno instruye a que no se secrete más FSH. Los andrógenos producen varios efectos. 1. En el desarrollo prenatal, del cual se hablará posteriormente en este video. 2. Desarrollo de las características sexuales masculinas. La testosterona y la dihidrotestosterona desarrollan e inducen el crecimiento de los órganos sexuales. Aumentan el volumen de los músculos y apoyan al crecimiento de huesos por medio de la estimulación del anabolismo. En cuanto a los huesos, en particular para el hombre se desarrolla una espalda ancha y una cadera angosta. También comienza la aparición del vello facial, púbico, axilar y de pecho, además de un engrosamiento de la piel, más secreción sebácea y agrandamiento de la laringe, que resulta en una voz más grave. 3. Desarrollo de las funciones sexuales. Los andrógenos contribuyen al comportamiento del hombre, o sea, por ejemplo, más agresión y promueve la libido. Ahora pasaremos a la segunda parte del video, que es las hormonas importantes durante la embriogénesis del aparato reproductor. El sexo del individuo se da en el momento de la fertilización, por la presencia o ausencia del cromosoma Y en el espermatozoide. Si Y está presente, entonces es hombre, y por lo tanto tiene un gen denominado SRY, que actúa en conjunto con el gen autosómico SOX9 para inducir la diferenciación gonadal a testículos.
El SOX9 se une a la región promotora del gen para la hormona antimülleriana, AMH, que inhibirá el desarrollo femenino. Inicialmente, SRY y SOX9 inducen a los testículos a producir FGF9, el cual causa que los túbulos del ducto mesonéfrico penetren la cresta gonadal. Sin este paso, la diferenciación del testículo no puede continuar. Después, el SRY, a través del SOX9, aumenta la producción del factor 1 de la esteroidogénesis, que es SF1, que en cambio estimula la diferenciación de las células de Sertoli y de Leydig. La SF1 junto a SOX9 trabajan para elevar la concentración de AMH, lo cual lleva a la regresión de los ductos müllerianos y por lo tanto impide que se desarrolle como mujer el feto. En las células de Leydig, SF1 hace que se produzcan más enzimas que catalicen la síntesis de testosterona, la cual entra a tejidos diana donde se preserva intacta o se hace dihidrotestosterona por una enzima 5-alfa reductasa. La testosterona y dihidrotestosterona se unen a un receptor intracelular. Este complejo receptor hormona entra al núcleo de la célula, donde se une al DNA para regular la transcripción de genes de ciertos tejidos específicos y sus productos finales, que son proteínas eventualmente. Los complejos de testosterona median la virilización, o sea, la diferenciación de sexo, de los ductos mesonéfricos para formar el vaso deferente, las vesículas seminales, ductillos deferentes y el epidídimo. Los complejos de dihidrotestosterona, en cambio, modulan la diferenciación de los genitales externos masculinos. Pero, si SRY no está presente, o sea que el espermatozoide tiene cromosoma XX, entonces el gen WNT4 no se inhibe y el feto se desarrollará con características femeninas. Este gen promueve el aumento de DAX1, que inhibe la función del SOX9 y regula la expresión de otros genes que promueven la diferenciación en ovario. Aquí las hormonas que causan la diferenciación son los estrógenos, que bajo su influencia los ductos müllerianos se estimulan para formar los túbulos uterinos, el útero, el cérvix y la vagina superior. Además, actúan en los genitales externos en la etapa indiferente para formar los labios mayores, menores, el clítoris y la vagina inferior. Esta imagen resume muy brevemente lo que es la diferenciación gonadal.